la pandemia, pero bueno, es una linda experiencia, así que bueno, a sacarle todo el provecho que podamos. Bueno, sí, es lo que yo también espero. A mí pasó, para que los estudiantes lo sepan, que tengo encuentros con colegas ya con una importante trayectoria, ¿no? Que están estudiando todavía, y a muchos les ha pasado que me han leído mucho tiempo y no me conocen, ¿no? Entonces el encuentro es importante, aún en la virtualidad. He trabajado mucho, por ejemplo, con educación superior en provincia de Buenos Aires, en distintas, que es bueno, inmenso, con gente de distintas intendencias, jurisdicciones, y bueno, pasaba un poco eso. Y para mí, como retorno, es muy interesante. Es decir, el encontrarme y poder interactuar, pero que podamos lograr el clima de confianza necesario para intercambiar ideas, porque eso me permite a mí también conocer las resonancias que las cosas las cuestiones que planteo, mis perspectivas, posicionamientos, bueno, qué eco tienen en otros, ¿no? Y eso es muy enriquecedor siempre, así que también agradecida por la posibilidad. Es cierto que debo decir, para poner una nota de humor, que Kevin es de los que cuando se propone algo me parece que lo consigue, porque él hizo un seminario conmigo y desde ahí me siguió, bueno, entonces creo que se fue dando una relación que no cabía decir otra cosa que sí, vamos ahí, ¿no? Bueno, cuando vos quieras. Muy bien. Gracias, Gloria. No sé si ahí me escuchan. Sí, te escucho igual, César. Kevin, perdón. Bien. Ahí cierro un poquito la cámara, así por lo menos me pueden escuchar. Bien, yo para este inicio teníamos preparado un fragmento justamente de una conferencia inaugural, Gloria, sobre prácticas y residencias, memoria, experiencias y horizontes. ¿Me escuchan ahí? ¿Sí? Ah, bien, disculpen, yo los veo trabados. Y en este sentido, bueno, seleccionamos un fragmento para dar inicio en esta conversación. El fragmento dice así: memoria, rastreo que permite pensar de nuevo, alcanzar planos de visibilidad respecto de zonas de opacidad, abrir brechas, descubrir posibilidades de movimiento allí donde se imaginan límites inamovibles. Relación de conocimiento que remite a un sujeto concreto que ensaya modos de comunicar lo vivido. Historia de cómo se fueron institucionalizando criterios de validez, que a la vez somete a crítica las autorizaciones, hace posible revisar lo sabido, identificar marcas, abrir un camino que no solo procure otorgar unidad y sentido a los diferentes registros, sino que identifique ejes de problematización, abriendo un espacio para arriesgar otras líneas de tratamiento posible. Narrativas que dan cuenta de trayectos singulares, que más allá de reconstruir linealmente las vicisitudes de un recorrido, procurando muestras de un avance constatable, se constituyen, desde la búsqueda, de trazos que incluyen el recuerdo de lo imprevisible,
la perplejidad, los límites, en memoria cómo saber de la experiencia. Un saber en perspectiva que asienta sobre el relato que enfatiza la presencia insoslayable de la subjetividad, la contingencia de cada trayecto, movimiento en el que el sujeto reencuentra los sentidos que inciden en su presente. Qué texto. Sí. Qué texto. Bueno, te escucho, Kevin. Bien. Esa conferencia de apertura, yo le di en un evento muy importante en mi trayectoria y de los colegas que trabajaban cerca mío, era en la cátedra práctica docente y residencia se llama. Era la cátedra de cierre del profesorado para todos los profesorados de distintos campos de conocimiento, psicología, filosofía, letras clásicas y modernas, historia, geografía, ciencias de la educación. Bueno, todos trabajaban diferenciados, pero en esa cátedra juntos, y trabajábamos con profesores formados internamente en la cátedra, en lo pedagógico didáctico, pero su formación de base era en los distintos campos, como si yo dijera, ustedes educación física, ¿no es cierto? Como si agregara educación física. Y en determinado momento, trabajando en un vínculo muy estrecho con los institutos de formación docente, donde llevábamos a nuestras alumnos, alumnas, a realizar sus prácticas y residencias, resolvimos, porque era un periodo en que los institutos estaban muy desestabilizados, sometidos a evaluación, tenían que resolver sus acreditaciones, evaluados. Era el año 2001. Miren el año que les nombro, 2001, porque todo 2001 trabajamos interactuando. La cátedra universitaria, éramos muchos, un equipo importante que yo coordinaba, por esto de que era interdisciplinario y que había docentes formados en las diferentes áreas, y los institutos donde iban los practicantes. Y entonces nos vinieron a pedir apoyo y bueno, después de discutir un buen tiempo, resolvimos que íbamos a convocar unas jornadas nacionales en todo el país, solo a profesores que trabajaran en relación a prácticas y residencias, ¿no? Y bueno, fuimos trabajando en forma así participativa, democrática, horizontal, no universitarios por un lado, institutos formadores por otro, sino que en una mesa donde todos aportábamos y bueno, sintetizábamos los aportes, y eso fue generando comunicados. Cuestión que 2001 ustedes no sé si se acuerdan, la debacle económica en diciembre, el problema socioeconómico, político que tuvimos. Nosotros decíamos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora con esto? Que habíamos estado todo el año mandando comunicaciones. Bueno, lo sostuvimos, y en el 2002 se realizan las jornadas y hubo más de 1000 docentes de todo el país, de institutos, de universidades, todos juntos, bueno, analizando problemas propios de las prácticas de residencia. ¿Por qué les cuento esto? Parece largo y ustedes dirán, ¿a cuento de qué viene? Por lo importante que fue. Porque Córdoba marcó un hito cuando cerramos las jornadas. Las distintas jurisdicciones lo plantearon, marcó un hito
en términos de esto, de articulación entre universidad e instituciones formadoras, ¿no? Como que compartiendo un propósito común. Bueno, entonces, bueno, preparé muchísimo la conferencia inaugural. Si ustedes están preocupados por la escritura, la experiencia que les movilizó, bueno, yo estaba más o menos quizás como puedan estar ustedes antes de la entrega de su trabajo final, después de una experiencia tan significativa. Y bueno, la pensé mucho. Y yo diría, bueno, no voy a reiterar, está bueno leerlos, que vieron qué bueno cuando uno se encuentra con algo que uno escribió y dice, estuvo bueno. Estuvo bueno porque creo que todo lo que dice con respecto a por qué apelar a memoria, como memoria de experiencia y qué sentidos le asignaba yo, creo que está expresado. Por supuesto que leí mucho, que me apoyé en autores diferentes para cargar de sentido la idea de memoria. También por una batalla yo tuve toda la vida de cargar de sentido ciertos términos, ciertas expresiones que en el campo pedagógico se repiten mucho. Parece que uno dijera memoria, todo el mundo tiene claro de qué estamos hablando, y yo siempre tuve una disputa con eso. No todos pensamos lo mismo a la hora de decir qué significa memoria con respecto a procesos como los que a los que estaba refiriendo, ¿no es cierto? Procesos de prácticas, de enseñanza, en el marco de procesos de formación, ¿sí? Entonces, bueno, creo que la lectura de Kevin, y la tienen a mano, y no tengo nada que agregar, solo diría porque yo uní 3 términos, ¿no es cierto? Ese fue el título, y después hubo una publicación que tomó ese título también. Yo dije, memoria, historias, horizontes, ¿no es cierto? Es decir, una recuperación de lo vivido en los términos que lo planteó Kevin en la lectura del párrafo, pero también destacando que toda esa recuperación se direcciona a delinear horizontes, ¿no es cierto?, a futuro, hacia un porvenir, ¿no es cierto? Es decir, sobre todo lo vivido, sobre todo lo reflexionado, sobre todo lo decantado, sobre toda la experiencia acumulada. Bueno, ¿qué horizontes definir? Bueno, eso es lo que agregaría Kevin a la lectura. Digo, es muy cara para mí porque fue un momento muy importante, y bueno, trabajé mucho alrededor de ese texto. Bien, sí, agregando justamente, ¿no?, cómo se vincula este momento que los estudiantes también tienen como desafío ahora, ¿no? Bien, vos decías, la escritura del trabajo final y la palabra horizontes, ¿no? También hacia dónde, de alguna manera, también el trabajo marca ese desafío, ¿no? Interesante. Y en un momento también histórico, porque estamos en un momento en el que estamos en una pandemia, ¿no? Y también se vincula con esto que vos nombrabas. Por lo tanto, bueno, sería interesante también escuchar en este sentido quizás a los estudiantes si tienen alguna pregunta, si quieren justamente poner sus palabras, ponerse en intervención en función de lo que vos también estuviste expresando. Claro, y una sola cosita, Kevin, para animarlos, ¿no? Y anímense porque realmente se van a dar cuenta que lo primero, claro, para mí, y lo pensé respecto del trabajo, es que
jamás me pongo en posición de juzgar lo que un otro piensa, siente, dice, porque, bueno, de lo que se trata es de escucharse. Pero lo que decís del momento, y creo que va con la tarea que tienen quienes están aquí, que creo que cuando, no sé si cuando terminé, o si lo elegimos para ponerlo como parte de la convocatoria, usé una idea de un colega mexicano que yo había tenido oportunidad de conocer, que escribió un libro, digo librito porque es chico, en internet está El filosofar de los profesores, se llama César Carrizales, ¿no? Y entonces él, por lo que dijiste de desafío, Kevin, él decía, y yo creo que a eso nos desafiamos cuando hicimos las jornadas, cuando yo pensé qué les decía a todos quienes estaban. Él dice así, fíjense cómo resolver el desafío. Él dice, pensar lo impensable y asumir el riesgo. Yo creo que dice, pensar lo impensable, es decir, lo que uno nunca imaginó, y asumir el riesgo que siempre significa, ¿no es cierto?, lanzar a no reproducir ideas ya conocidas, legitimadas, ¿no? Era como para decís, escucharles. Quizás preguntarían algo, tenían el texto que Kevin, no. Wow, Un poquito trabado. Ahí está. Vamos. Se debe haber cortado el internet. Ahí estoy, le pueden comentar a Gloria. Sí, la segunda etapa que habían preparado en este sentido, tal vez ahí comienzan a soltarse para conversar. Había algunos fragmentos que habían preparado de su propio trabajo final. Ah, buenísimo. Genial. Para compartir. Buenas tardes. Si quieren, profe, puedo ir socializando un fragmento. Sí, adelante, Luciano. Bien, buenas tardes, Gloria, buenas tardes, compañeros y compañeras. A continuación voy a socializar con ustedes un fragmento de mi escrito, así que bueno, me dispongo a leerlo. En este sentido, entiendo que las expectativas que se depositan en uno no solo se reducen a su género, sino también al tipo de cuerpo. Del profesor de cuerpo atlético con ropa deportiva, con el silbato en una mano, libreta y letra de deporte. Y se espera que él haya practicado en la actualidad donde me encuentro figura. ¿Cómo hago con todo eso? Porque por más que mis propuestas intenten quebrar con la lógica deportiva del club en la escuela, por más de que proponga otros contenidos y otras formas de encontrarnos con ellos, el alumnado tiene expectativas cuando me ve. Expectativas no solo para conmigo, sino para con el espacio de educación física. Entonces, allí se ponen en juego las expectativas y las concepciones que los y las alumnos tienen sobre el espacio, sobre la figura de él o la docente. Me parece acertado también preguntarme acerca de qué expectativas tengo yo, tanto con el espacio como con mi figura docente. ¿Qué profesor quiero ser? ¿El que nunca tuve? No me alcanza, no me dice nada, necesito ser más profundo, buscar fondos. ¿Ser diferente al profesor tira pelota? ¿Ser la contraposición a otra figura docente? No, quiero crear, construir lo mío, ser artesano y crítico de mi propia pedagogía. No quiero moldearme en torno a ser la contra de algo o en base a la ausencia de algo. Si me detengo en pensar todo el tiempo en ser el profesor que nunca tuve o no ser el que tira la pelota, no puedo pensar en un sinfín de posibilidades de ser. Incluso hay momentos que tirar la pelota y dejar que el alumnado juegue no está mal, siempre y cuando haya un proceso previo y eso tenga intenciones pedagógicas más allá de dejar pasar la hora. Ahí culmina el fragmento y agrego que
que por ahí se me viene, justo recién a lo que mencionaba Gloria de los horizontes, de pensar en horizontes, se me viene justamente eso que estábamos hablando, de no pensar, creo, no limitarme a hacer la contraposición de una figura docente que me marcó en mi experiencia escolar, sino pensar más allá de eso. Luciano, me parece excelente, excelente lo que escribís. Les voy a contar algo, a ver, para que sepan. Yo tuve desde hace muchos, muchos años un vínculo importante con el campo de la educación física. ¿Por qué lo cuento? Porque me resonó lo que Luciano plantea, es decir, como un contrapunto en relación a las propias expectativas, las expectativas de quienes pueden estar mirando vuestras prácticas y las expectativas de los estudiantes, ¿no es cierto?, en función de representaciones que circulan en el imaginario colectivo respecto de qué se trata la educación física en la escuela, ¿no? Porque quería contarles que acompañé en Córdoba el momento en que se produce el giro en Córdoba, al menos, ¿no es cierto?, desde una institución con una trayectoria muy importante como el IPEF, y se pasa de una visión de la educación física ligada a las perspectivas biologistas, militaristas y bueno, de los deportes del alto rendimiento, que era como lo único que se veía como opción posible en relación a este campo, a reivindicar la teoría del movimiento, todo el giro que se produce en relación a la importancia del papel que juega la educación física en la escuela en cuanto al conocimiento del cuerpo propio, ¿no es cierto?, y sobre el vínculo con el cuerpo propio, ¿no es cierto?, y el conocimiento de sí mismo, el vínculo con otros cuerpos. Entonces me parece que vos estás trayendo esa batalla. Yo creo que no es sencilla, me encantó cómo lo planteás, que no se trata de reproducir perspectivas, posicionamientos en los que uno puede haber sido moldeado. No se trata tampoco de responder a expectativas prefiguradas que tienden a moldear, como que ¿no? hay una propuesta posible, una propuesta ideal, genérica, hegemónica, válida para todos los contextos, todos los entornos, todos los sujetos, es decir, y lanzarse a la propia, y creo que te haces muy buenas preguntas con respecto a cómo afirmarte en la idea que decís de crear mi propia pedagogía, sí, tu práctica, el tipo de profesor que querés ser, donde incluís, que me encantó eso, tal cosa, ¿no es cierto?, como tirar la pelota, no está mal, porque también las perspectivas críticas implican quebrar la idea de positividad o negatividad, ¿no es cierto?, porque siempre en una propuesta pedagógica va entremezclado diferentes actividades, diferentes acciones, diferentes miradas con respecto al cuerpo en general, ¿no?, a las diferentes áreas en el campo en el que ustedes trabajan. Entonces me parece que lo que yo dije antes de tu escritura, que además es buenísima, es una muy buena narrativa, de verdad te felicito, se liga con lo que yo dije, de lanzarse a pensar lo impensable y asumir el riesgo. Para eso estará, yo siempre cuando
trabajo con profesores en formación universitarios. Mi tarea en este momento es trabajar en posgrado con profesionales de los campos más diversos que se les ocurra, pero que como no tienen formación pedagógica didáctica, conmigo un seminario sobre formación en la enseñanza y el análisis didáctico de sus prácticas de enseñanza, ¿no? Entonces, bueno, no tienen ninguna formación especializada, solo tienen su recorrido por la escolarización que marca. Yo solo cuando, Luciano, leías tu párrafo, pensaba que en esa batalla que vos te planteas dar, uno tiene que estar muy atento, porque frente a la complejidad de las prácticas, hay ocasiones en las que, aunque uno esté muy seguro en que quiere hacer una propuesta diferente, en los hechos, en las situaciones concretas, en muchos casos uno reproduce modelos que he interiorizado acríticamente, que no fueron reflexionados, y termina reproduciendo, enseña como a uno le enseñaron, ¿no? Pero bueno, buen comienzo, me pareció excelente el texto elegido para compartir, así que a ver, vamos con otros. Sí, ahí también me gustaría aportar, Gloria. Nosotros trabajamos mucho también con La Rosa, con Jorge La Rosa, el autor, sobre todo también con el sujeto de la exposición, ¿no? Esto que estamos conversando, asumir el riesgo y también exponerse mediante la escritura. Y alguna de las dificultades que veníamos teniendo era que no encontrábamos momentos como para socializar lo escrito, ¿no? E intercambiar y conversar sobre ello, ¿no? Por eso también la idea del conversatorio, para justamente enriquecer ese punto que todavía entre los estudiantes por ahí también se presentaba esto del temor a exponer, ¿no? Lo que habían escrito. Entonces, bueno, nos pareció una idea para justamente enriquecer en este sentido, y la verdad que lo que han estado produciendo es emocionante en un punto, ¿no? Porque lo que expresa Luciano tiene que ver con lo que él saca a partir de la escritura, y es muy valioso, ¿no? Y en general todos los escritos que en este sentido han producido tienen, digamos, una riqueza muy interesante que amerita justamente socializarse entre ellos para conversarlo. Así que nuevamente animar en este sentido a que abran el micrófono y en todo caso comenten o realicen alguna pregunta, porque es el momento justamente para conversar sobre ello, ¿no? Tal cual. Sí, buenas tardes. Si nadie tiene otra pregunta, yo procedo a leer el fragmento. Este no fue escrito por mí, fue escrito por otra compañera, pero bueno, lo voy a leer yo. Se te escucha muy bajito, Rosario, discúlpame. No sé si a todos les pasa. Ahí, voy a subir un poco la cámara. Bueno. ¿Ahí se me escucha mejor? Bien. Yo escucho bien, Rosa. Bueno, comienzo a leer. Por otro lado, puedo apreciar una mayor importancia por los maestros y las clases de grado en las materias donde se usaba la mente y se aprendía, debido a que sus espacios eran tomados en cuenta y no se interrumpían en reiteradas ocasiones. El niño en la escuela, si bien es un sujeto único, al ser mirado desde diferentes lugares, aparece fragmentado, compuesto por diferentes instancias. Por un lado, una cabeza a llenar de contenidos, cuya función es pensar y estar abierto a saberes que debe aprender. Niño sin cuerpo. Por otro lado, un cuerpo material que necesita jugar para recuperar el equilibrio por el tiempo dedicado al aprendizaje. La función de descarga es vista como natural para el patio. Niño sin cabeza. Rodolfo Rosengar, 2001. Hoy, desde otro punto de vista, entiendo que esto no es así, ya que nosotros somos un todo, somos cuerpo y cabeza. No es algo que pueda separarse.
No se tendrían que diferenciar los saberes de aula y los otros. El cuerpo debería verse como un lugar de aprendizaje, debido a que es nuestra primera estructura visible. Nos sostiene, nos representa, el mismo por el cual nos expresamos, relacionamos, aprendemos, nos comunicamos. Y ahí termina el fragmento. Bueno, sí, me parece también muy bueno, es decir, muestra claramente las diferencias, ¿no es cierto?, por donde se toma, por dónde va el planteo, pero evidentemente acá va a una cuestión absolutamente central en la escuela, que es esto de la diferencia entre las materias clásicas, digamos, las que parecieran básicas, de las que se está además muy pendiente porque la familia está muy pendiente, y de las otras que por algo se llamaron, entre comillas, especiales, ¿no es cierto?, que lo sufre también y que también tuvo una movida tan importante como la del campo de ustedes, que fue todo lo que tiene que ver con la educación por el arte, ¿no? No es casual. Hay una relación que yo trabajo mucho con los profesores en la formación, para que, claro, qué importante es esto que Rosario traía, no sé bien por qué, estaría lindo que lo cuentes, que es de una compañera, no es tuyo, ¿no? Es de una compañera. La unidad que hay entre acción y pensamiento, ¿no es cierto?, la unidad que hay. Yo, en función de volver sobre los procesos de la práctica, remarco mucho a profesores con los que trabajo, con los y las que trabajo, que en general primero está la vivencia, está lo que vivimos en concreto en las diferentes situaciones que atravesamos. Porque voy a decir esto, no sé, he leído también mucho La Rosa, ¿no? Pero para mí esta relación es muy importante. Para llegar a la experiencia, para que algo decante como experiencia y que yo pueda decir: esto es lo que yo veo, esto es lo que yo pienso, esto es lo que me pasa y no lo que pasa. La vivencia tiene que ser acompañada por la reflexión. Yo articulé este concepto tan fuerte que está circulando tanto y sobre el cual después podemos volver si les interesa, que es la reflexividad. ¿Por qué tan importante en la profesionalización del trabajo docente la reflexión? Porque, bueno, sobre la vivencia, es lo vivido en concreto, donde hay muchísimas cosas, ¿no es cierto?, que por el grado de implicación que tiene nuestra profesión, es muy difícil de dimensionar en la inmediatez. Entonces, la vivencia necesita ser acompañada por procesos reflexivos críticos y contextualizados, y entonces decanta en experiencia, entonces se vuelve capital experiencial, un saber de experiencia. Y digo esto uniendo con lo que dice Rosario, porque bueno, qué error esta división de acá están las materias que convocan el pensar, y acá están, ¿no?, las materias de orden práctico, educación física. Se podría hacer algo en el campo de la educación física sin que opere el pensar, ¿no? Tiene que haber una comprensión de qué se está solicitando, ¿no es cierto?, cómo accionar, una comprensión de reglas, de juego, en fin,
realmente no se puede bajo ningún concepto dicotomizar y realmente esta priorización de ciertas materias tiene que ver con cuestiones que en el medioevo se plantearon con respecto a los diseños curriculares y que ya hoy, bueno, hoy nos estamos planteando, ¿no es cierto?, cómo los diseños curriculares tienen que abrirse y abarcar problemáticas que hasta ahora habían sido impensadas, sobre las cuales también ustedes tienen mucho para trabajar, por ejemplo, las cuestiones ambientales, ¿no es cierto?, que no tenían un lugar, como no tenían las cuestiones de género, que son cuestiones con las que ustedes tienen mucho para hacer, ¿no? Son las horas de educación física son muy propicias para trabajar algunas problemáticas que el mundo está viviendo hoy y que está incidiendo en un cambio importante en las configuraciones identitarias, ¿no? A distintas etapas de la vida. Bueno, Kevin, no sé vos. Bien, Me pareció muy interesante. Sí, Rosario, no sé si vos les querés comentar por qué leíste el fragmento a Gloria, que ella te preguntó. ¿Por qué lo leíste vos? No, porque cuando realizaron cuando destinaron a ver quién leía, algunos decidieron leer su fragmento y otros dijeron que no se animaban o como que no lo iban a leer, entonces yo me ofrecí por si alguien quería que lea su fragmento. Ah, bueno, me parece que... Para agregar, quería decir que con esto que escribía mi compañera, en esto de cuerpo sin cabeza o cabeza sin cuerpo, también sería imposible la experiencia, porque con esto que decía Gloria, de que tiene que haber reflexión, en este sentido, no habría ningún tipo de experiencia si se sigue separando de esa manera. Claro. Es que pienso, que siento, ¿no? Recuperar la unidad de la persona. Bien, Rosario, me parece muy bien que agregues también porque ya que estamos hablando, ¿no es cierto?, de experiencia, estamos hablando de subjetividades, por algo vos leíste el texto de esa compañera. Si hubiera sido un texto que a vos no te cerraba, no lo leías, ¿no es cierto? Bueno. Bueno, escuchamos otro. Bien. Vamos, re bien, Miren, dos textos súper distintos, pero qué interesantes, porque ponen sobre el tapete temazos del campo de la educación física. Temazos, es decir, por dónde construir el rol del profesor, con las viejas representaciones, todo lo que trajo Luciano. Ahora esto, la inclusión de la educación física en la propuesta curricular, ¿no es cierto? Porque está poniendo en tensión eso, y la valoración y legitimación que hay de la educación física en relación a temazos, muy, muy interesante. Sí, en este sentido, Gloria, también venimos trabajando mucho con esto que vos comentabas acerca también de la vivencia y cómo a partir de la escritura llegar a una experiencia, ¿no? A partir de lo que ellos vienen narrando. Justamente cuando han analizado o han vuelto a mirar lo que es alguno de sus trabajos, han notado que a veces hace un registro muy descriptivo, ¿no? Entonces eso también es muy interesante porque nosotros tomamos como insumo muchos de los trabajos que ellos han producido y hay otra mirada que aparece ahí, ¿no? Y que también tiene que ver con la trayectoria que tiene cada estudiante y ha sido muy importante volver sobre sus propios registros. Entonces, ante esto también hay un tiempo que ellos y ellas le han dedicado a la escritura, a la lectura, y sobre todo con un tiempo que tiene que ver
con lo extracurricular, donde yo valoro muchísimo el esfuerzo que también le han destinado a la tarea, porque no es sencillo sentarse a escribir y sobre todo intentar develar a partir de eso, ¿no? Es un desafío muy interesante, así que, bueno, también comentar eso, ¿no? Que venimos trabajando con ello, requiere un tiempo, pero bueno, es interesante ver cómo ahora se pueden develar muchos saberes en función de su propia experiencia de formación, ¿no? Es muy lindo escucharlos. Pero bueno, vos traes, Kevin, esto de lo descriptivo. Yo trabajo desde las perspectivas etnográficas y el punto de partida es una buena descripción. Claro. Es decir, cuando yo reconstruyo, ¿no es cierto?, memoria de experiencia, primero es importante tener un buen relato, y un buen relato descriptivo. Cuanto más exhaustivo sea en términos descriptivos, más posibilidades abre después a construir algunas hipótesis interpretativas, algunas inferencias sobre eso, pero está bueno, no hay que subestimar para nada, ¿no es cierto?, una escritura primero descriptiva. Porque claro, sí, justamente... en cierto caso, o sea, por ahí, digamos como que hay o ha habido un nivel descriptivo muy amplio, ¿no? Entonces es como que no llegaron al nivel de poder reflexionar muchas de las cuestiones que en este momento lo están pudiendo realizar, ¿no? Por eso yo digo, bueno, por ahí hay un abuso de la descripción o hay una cierta característica de que el trabajo predomina lo descriptivo, ¿no? Y en este sentido, bueno, por eso volvemos nosotros a los materiales que ellos tienen justamente para tratar ahí de problematizar y de reflexionar acerca de su propia experiencia de formación. Así que ahí también hay un desafío. Una buena alternativa para entrarle, cuando uno ha hecho una descripción muy extensa, densa, es empezar a abrir preguntas. Es decir, ¿por qué? Yo, por ejemplo, cuando volvemos sobre una clase, digo, ¿por qué comenzó de ese modo? ¿Podría haber comenzado de otro modo? ¿Por qué planteó este enfoque? ¿Habría otro? ¿Por qué tal actividad? O sea, pregunta. Eso es lo que ayuda a ir recuperando como, o abriendo intersticios en la descripción para ver, ¿qué llevó a decidir eso? ¿Por qué? Y eso ayuda mucho. Bueno, a ver si Bien. escuchamos. Eugenia tiene una pregunta, Gloria, para hacer. No sé si Eugenia, ¿estás por ahí? Sí, escúchame trabajo, por eso apagué la cámara. En realidad la pregunta es de una compañera que no puede estar por cuestiones de trabajo y me pidió si la voy a leer. Dice, el proceso, ejercicio de reconstrucción crítica de las prácticas de enseñanza es el mismo, si tenemos es el mismo si tenemos que tomar de las clases que fuimos alumnos y las que fuimos docentes. ¿Qué debemos tener en cuenta? ¿En qué no debemos caer para su deconstrucción? No, nunca puede ser el mismo si uno reconstruye desde el lugar alumno a que si uno reconstruye desde el lugar docente, ¿eh? Nunca va a ser el mismo porque la tarea docente, el trabajo docente es una práctica social de fuerte implicación, ¿no es cierto? Además, una práctica multidimensional, donde entran muchísimas dimensiones, se presentan en simultáneo, es muy difícil poder abarcar todo lo que en determinado momento acontece. Entonces, cuando uno hace reconstrucción crítica de la propia experiencia como docente, es muy diferente a la reconstrucción que uno realiza de experiencias de reconstrucción crítica de clases en las que participó como alumno, son diferentes. Bueno, también sí hace de otros docentes, hay que ver en qué posición uno se ubica.
de base, entiendo que es diferente reconstruir haciendo foco en qué acontece con los alumnos. Por ahí va la pregunta, la reconstrucción crítica, o cuando uno fue alumno, cuando uno es docente y cuando uno fue alumno. Eugenia. En la reconstrucción, en el texto sí. Si es cuando uno fue alumno, creo que el recaudo mayor es tomar distancia de los modelos que uno interiorizó, como modelos ideales, como prefiguraciones ideales. ¿No es cierto? El esfuerzo mayor en la reconstrucción crítica es poder tomar distancia para mirar la experiencia con determinado docente según qué representación hay de ese docente, como un docente modélico en términos ideales y demás, o como un docente en el que uno alcanzó a vislumbrar déficit en sus propuestas de enseñanza. Ahora, la reconstrucción crítica desde el lugar docente, bueno, es diferente según si es la propia o de otras docentes, ¿cierto? Ahí cambia mucho. En cualquiera de los casos, uno tendría que tratar de validar con otros las hipótesis que uno va construyendo en la reconstrucción crítica. No quedarse con lo que solo, con la propia mirada, con la propia lectura, con lo que uno va construyendo críticamente sobre la práctica que está analizando. No sé si con esto respondo. Sí, muchas gracias. ¿Sí? ¿Te parece, Kevin? No sé. Sí, Gloria, sí, yo creo que la pregunta, ahí hago ingresar a Juan, justamente sale de trabajar, disculpas. Iba orientada justamente a esto, ¿no? De identificar justamente una práctica en la cual fue alumno o alumna. Ahí está. Y pensado después la reconstrucción crítica como futuro docente, ¿no? Yo creo que en este sentido, bueno, fuiste clara para responder a esa pregunta. Ahora pasamos a la lectura de otro texto. ¿Quién tenía para leer? ¿Tomás? ¿Puede ser? Y yo. Buenas tardes, ¿qué tal? Este fragmento no es mío, sino que es de un compañero que está trabajando en este momento. Las clases se volvían los tiempos de entrenamiento. Jugábamos los que mayor destreza motriz poseíamos, contra los suplentes o los chicos que no participaban. Teníamos beneficios, como poder entrar tarde, en caso de que nos coincidiera el horario del partido, retirarnos antes o directamente no asistir a clase. Obviamente con falta más que justificada. Mientras que los compañeros que quedaban afuera o no querían participar, debían quedarse en la institución o directamente perdían su clase de educación física. En su momento, no lo analicé tan detalladamente. Retomando el siguiente fragmento de mi trabajo de línea de vida, podría ejemplificar aún más. Él mismo nos hacía entrenar primero handball por pedido nuestro, sabiendo que nos preparábamos todos los años para jugar ese deporte en los intercolegiales. Claramente en mi yo de 2018 no me percaté de la influencia que ejercemos sobre las decisiones que toma el profesor, poniendo nuestros intereses personales por sobre el aprendizaje de nuestros compañeros. Al mismo tiempo, y sin tratar de desligarse del hecho, considero que, aunque la presión de los estudiantes sea constante y reiterada, el artífice de la construcción de la clase es el profesor.
Este debe ser mediador entre los intereses de los estudiantes y los contenidos a enseñar. Teniendo en cuenta este fragmento de mi pasaje por el nivel secundario, podemos hablar de uno de los diferentes discursos que encontramos en la educación física. Twining, en 1996, plantea que en el mundo de la actividad física y el deporte existen dos grandes discursos: el discurso del rendimiento versus el discurso de la participación. Este autor defiende que el que predomina a nivel mundial en las facultades de ciencias de la actividad física y el deporte es el discurso de rendimiento, en el cual han sido formados la mayoría de los profesionales que han realizado dichos estudios universitarios, mientras que la mayoría de sus labores profesionales deben realizarse en situaciones y contextos de participación. Esta paradójica situación suele generar fuertes disonancias personales y suponer graves lagunas en las competencias profesionales requeridas. Si aplicamos este planteamiento al mundo de la educación física, podemos considerar que también existen dos grandes formas de entender y practicar la educación física, opuestas entre sí: la educación física orientada al rendimiento versus la educación física orientada a la participación. Cada uno de estos enfoques tiene una forma concreta de entender y poner en práctica los diferentes elementos curriculares: las finalidades, objetivos, metodología, evaluación, contenidos, estructuras de sesión, atención a la diversidad, etc. En base a las conjeturas de este autor, podemos intuir que todos los enseñantes, en mi tercera etapa de formación, poseían cierto posicionamiento dentro del marco de un discurso orientado al rendimiento. Wow. No sé si me animo a ser un poco audaz. Mire, siempre en el desarrollo de mi profesión, o sea, el pedagogo tiene que hacer un trabajo interdisciplinario, ¿no es cierto? Trabaja con otro colega que tiene formación en un campo de conocimiento que el pedagogo no tiene. O sea, al otro colega puede faltarle formación pedagógica, pero al pedagogo le falta la formación que el otro colega tiene por la especificidad de su campo. Ahora, como a mí, en un tiempo, cuando yo comenzaba a dedicarme a la formación de docentes, esta gente de educación física que asumió un planteo muy de avanzada y muy crítico en Córdoba, incidió muchísimo en las propuestas que yo hacía después. Escucharles me vino muy bien. Bueno, me atrevería a decir, pero no sé, acá me parece lo resuelven con el profesor Kevin, que yo no plantearía como dicotómicos por un lado el entrenamiento y por el otro la participación. Porque la perspectiva del entrenamiento tiene una manera de entender la participación también. Yo en todo caso creo que los enfoques que se dirimen como enfoques contrapuestos, uno, estoy segura, el entrenamiento, si se está pensando sobre todo en el alto rendimiento, ¿no? Supongo que sería eso. No veo epistemológicamente que la posición que confronte pueda designarse como participación, porque creo que la problemática de la participación es común a cualquier enfoque que se pueda asumir en educación física, que no diría son dos, no sé cuántos son, bueno, no es lo mío, lo saben más ustedes que yo. Lo que sí me hace ruido, invitaría a buscar más si la contraposición en términos de enfoque es entrenamiento y participación, ¿no? Me parece que no, que la línea va por
por otro lado, por la teoría del movimiento, del cuerpo propio, todas las líneas que reivindicaron la expresión comunicación desde el cuerpo, no sé tampoco, bueno, no es mi especificidad, no voy a entrar en eso, pero dejaría abierta la pregunta. Si no habría que, no sé si 2, 3 perspectivas en diálogo, en debate, en confrontación, en lo que sea, pero una estoy segura que sí es entrenamiento y ligada al alto rendimiento, y no sé por dónde iría otra. Ahora, ¿hay alguna, perdón, porque pasé de largo, que hay alguna descripción que en términos narrativos es muy interesante sobre lo que acontecía efectivamente en la hora de educación física en las escuelas desde la perspectiva del entrenamiento? Eso está muy bien planteado, en ese escrito. Entonces, personalmente invitaría, y no puedo más que abrir una pregunta, a buscar, no sé si se entiende, porque no es mi campo y no me atrevo, puedo cometer errores, pero el problema es más, como lo que leía Romil, es epistemológico, es de objeto, el objeto de perspectivas, de enfoque. Bien, a cuento sobre esto, bueno, digo, a lo mejor no son 2 los enfoques, a lo mejor más, porque siempre hemos tenido una mirada binaria sobre las cosas. Esto apareció mucho con la cuestión del género, pero en realidad lo aplicamos a todo, blanco-negro. O sea, el docente tradicional y el docente innovador, el docente, qué sé yo, que da lugar a la participación, y el que monologa y no da lugar a la intervención de los alumnos, siempre en un esquema de blanco y negro, ¿no? Y por ahí hay que abrir a otras perspectivas, ¿no? Pero no sé, probablemente hoy en el campo de la educación física se diriman entre 2 líneas fundamentales, al menos. Yo dejo abierta la pregunta sobre esto, y para que compartas con tu compañero, el autor del texto. Muy buena la descripción de algunas situaciones de clases de educación física, desde la perspectiva del deporte entendido desde el entrenamiento, ¿no? Parece muy interesante. No sé. Aportando también en este sentido, Gloria, sí, creo que es interesante esto que vos destacabas del binarismo, ¿no? Bueno, por lo general también en los registros aparecen o un determinado autor para hablar o reforzar justamente una idea, y creo que es muy importante esto que vos nombrabas al inicio, ¿no? Autores para cargar de sentido ciertas expresiones, ¿no? Ampliar un poco más la mirada, justamente para intentar problematizar y reflexionar acerca de aquello que se escribió. Esta es justamente una oportunidad quizás para volver a repensar esos escritos, y bueno, yo creo que ahí es interesante, ¿no? Esto que vos aportás para invitar a pensar nuevamente, ¿no? Justamente sobre aquello que está plasmado ahí. Muy interesante. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguien quiere aportar a la conversación? Yo quería aportar
tengo acá la carpeta al lado y estos dos discursos nosotros los estábamos viendo, los vimos ya en otra materia, que justamente es con el profe César, y que habla en realidad de dos discursos que orientan nuestro área, que son el discurso del rendimiento, de la participación y el de rendimiento. Por eso, seguramente Patricia, creo que era, no sé quién era el que lo escribió, no me acuerdo, nombró solamente esos dos. Y sí, yo creo que estoy de acuerdo con Gloria que hay más ahora, más discursos que también pueden orientar nuestro área. Sí, yo diría, está bien, miren, en ese caso es súper importante decir, siguiendo a fulano de tal, ¿no es cierto? En la educación física, uno podría orientar las prácticas desde estas dos perspectivas. Pero entonces está claro que uno está siguiendo a un autor, ¿no es cierto?, a alguien que teoriza sobre el campo de la educación física, porque saben que estamos muy acostumbrados a que cada quien plantea lo que entiende como válido como la única versión posible. Y no es así. Yo por eso con todos los recaudos digo, yo pondría con signos de pregunta, ¿no es cierto?, lo de participación, porque a mí entrenamiento rápidamente me remite a a diversas escuelas que han incluso algunas dialogado, otras debatido entre sí en relación a la enseñanza en el campo de la educación física. En cambio, en participación yo no logro, ¿no?, remitir claramente, pero bueno, si uno adhiere al posicionamiento de X autor, ¿no es cierto?, porque dice, bueno, estas dos son las líneas, hay que referir al autor para que quede claro en dónde está inscribiendo uno el posicionamiento. ¿Se entiende, Tomás, por si se lo vas a decir al compañero de quien lees? Bueno, que en todo caso, sí, bueno, está bien, lo dijo un profesor de una de las materias con quienes ustedes cursan, eso no quiere decir nada. Bueno, en la facultad, en distintas cátedras, algunos sosteníamos nuestras postulaciones, nuestros planteos desde la perspectiva de ciertos autores y otros profesores de otras, ¿no es cierto? Entonces, bueno, me parece bien, el alumno tiene derecho a optar, pero en ese caso hay que, yo digo, bueno, yo estoy caracterizando, supónganse, digo, la práctica de la enseñanza como una práctica social, lo voy a hacer desde Bourdieu. ¿Sí? Cuando yo digo, a ver, al hablar de reflexividad, yo me posiciono desde Castoriadis, lo que Castoriadis dice sobre la reflexividad no tiene nada que ver con lo que dicen otros autores. Entonces, es importante marcar la referencia teórica en la cual uno se está apoyando, ¿no? Si opta por eso. Pero yo invitaría a discutirlo, porque, bueno, la participación es una cuestión que tiene mucho que ver con las prácticas sociales, ¿no es cierto?, con el ser parte de una práctica que es social. Tiene mucho que ver con la teoría de grupo. La teoría de grupo trabaja mucho la participación como una dimensión clave, ¿no? Entonces, no sé, yo por eso no la puedo referenciar como una línea que marca un posicionamiento
específico en el campo de la educación física, pero bueno, no soy quien para Perdón. definir. En referencia a esto, pues es un texto que nosotros trabajamos, ¿no? Me parece que amerita por ahí algunas 3 o 4 puntos, Gloria. En la cátedra es por espacio, teoría y epistemología. Ese texto es de Richard Tinning, ¿sí? De que es australiano y que tiene ya un tiempito de su escritura, que en realidad viene de una conferencia que ha dado él en España. Y eran los primeros atisbos de algunas cuestiones a empezar a repensar en el campo de la educación física. Ese giro epistemológico que vos señalás de la Universidad, ¿no?, Provincial de Córdoba, ¿sí?, antiguamente el famoso IPEF, nosotros también, por ejemplo, lo anclamos con otros discursos que están en tensión de lo que se fue produciendo en ese momento. Richard Tinning propone, con esa categoría conceptual de participación, alguna que otra mirada de que la formación docente, porque es lo que tematiza, se preocupa por la formación docente, está más preocupada, está más pensada en general por el discurso del rendimiento, y que el estudiante de educación física solicita mucha información y mucho abordaje curricular desde el discurso del rendimiento, ¿sí? Entonces, la mirada más biologicista, más de los cuerpos en tanto cuerpos anatómicos, para Richard Tinning la va describiendo como puntos a repensar. Entonces, en ese contexto, es un texto de avanzada para 1990, Gloria, ¿no? Perfecto. Traído ahora, siempre para mí, esto es personal, pues lo podemos poner en discusión, en diálogo, siempre me parece que la mirada dicotómica no es escasa, ¿no? Siempre, nunca es un modelo como hoy vos referenciabas, o es esto o es esto, no hay grises, hay matices, ciencias sociales, ¿verdad, Gloria? Práctica. Claro. En virtud de eso, y yo arriesgando una posible ayuda o colaboración a eso que estaban ahí enunciando, ese rico texto, es, además de estas cuestiones, yo diría, más que discurso de la participación, hay una corriente, pensada en la corriente sociocrítica, que viene un poco más de la mano en la pedagogía de la liberación de Paulo Freire, y que sabemos nosotros que la UPC de Córdoba está en esa línea, no sin menores disputas, pero está en esa línea, porque te referenciamos y tenemos muchos colegas, amigos allá en la UPC. Uno es ese movimiento, esa corriente, esos discursos, esas prácticas que están tratando de empezar a hacer huella en el campo de la educación física. La otra es la corriente deportivista. Claro. Que allá, no, sí. La descripción que hiciste de la primera que cuestiona me parece perfecta. Creo que está muy bien. Quizás hay que complementar más si se trata de contraponerle la perspectiva sociocrítica, porque, por ejemplo, si es una línea freiriana, no hablaría solo de participación, sino de comunicación. Yo en un grupo puedo participar y puede no haber interactividad. Sí. Como a Freire le preocupaba el problema de la comunicación mucho, pero está bueno si viene por ahí. Bueno, creo que es un debate específico y hay que... pero gracias por tu aporte, César. No, por favor. Me quedó muy claro, fíjate, qué interesante, ¿no? Qué interesante, porque en tu descripción la perspectiva del rendimiento, ¿no es cierto?, del entrenamiento queda totalmente clara, y la otra es decir, hablamos la perspectiva sociocrítica, abrimos, pero no la delineamos con la claridad que lo hacemos con la otra. Ahí hay que abrevar en
¿no? En aportes de diferentes autores. La verdad que yo, sí, no sé cuál es el debate hoy en la gente que es la Facultad de Educación Física de la Universidad Provincial, ¿no? El IPEF pasó ahí. No, Sí, me voy. Y la última mirada es la mirada que renueva los discursos sobre la salud, ¿no? La educación física para la salud. Y ahí hay un montón también de tela para seguir cortando. Son discursos renovados que vienen de un poco de Romero Brest y allá, donde, bueno, ¿para qué está la educación física? Para la salud. Bueno, y ahí hay otra línea también, y ahí me parece que se está jugando hoy la educación física, sobre todo en épocas de pandemia. Nada, ese es el aporte. Claro, bueno, sí, está muy bueno. Bien, César, gracias. Creo que Luciano estaba ahí por realizar algún comentario, ¿puede ser? Luciano, el micrófono abierto nada más. Ah, bien. No, profe, seguramente se me activó el micrófono, perdón. Ah, está bien. Bueno, en este sentido creo que sería interesante ir con el último fragmento. Yo le voy a proponer a Tomás Sosa que lea el último fragmento y después proceder a realizar un cierre con preguntas, dejar un cierre abierto del conversatorio, ¿sí? Realizar preguntas, aportes y bueno, comentar un poco también en función del trabajo final. Así que Tomás, si vos tenés tu escrito ahí, lo podés leer. Buenas tardes, bueno, Gloria, y a todos los compañeros y profesores. Yo, Kevin, no tengo mi fragmento, sino que iba a leer el fragmento de algunas compañeras. Bien, adelante. Bueno, el fragmento dice así: al escribirme me pude dar cuenta que formé parte de un mecanismo de eliminación, pero en ese momento no lo notaba, como que había naturalizado que cada año llevaban unos meses donde solo debía asistir a las clases, por la asistencia y no por el hacer. Se podría decir que en mi experiencia durante la secundaria solamente hacíamos, pero que nunca aprendíamos. En otras palabras, solo importaba el hacer y no el saber. Bueno, acá la compañera se propone citar al autor Rodolfo Rosengart en una cita que dice: lo que queda en la experiencia de la educación física escolar es el deporte no recontextualizado, con escasa perspectiva educativa. Continuando, dice: finalmente, luego de releer mi biografía escolar, me doy cuenta que debería revisar y tener en cuenta para el futuro aquellas cuestiones de las cuales internalicé, pensando que estaban bien o al menos que era normal, ya que aquellas representaciones y discursos que prevalecían en dicha clase se remetían una y otra vez. Puedo decir que en su momento pensaba que estaba bien que los varones hicieran eso y las mujeres esto, que a los mejores se le diera más importancia dejando a los peores sentados, que para la aprobación tenga más importancia un asistir que un saber hacer. Dichas cuestiones hoy en día prevalecen en las clases de educación física. De esta manera intento analizar e identificar el lugar que ocupó la educación física en la escuela, la cual no es igual para todos. Bueno, ahí finaliza el fragmento. Creo que está reinteresante, ¿no? Porque, bueno, en general en todos, en todo lo que leyeron quedan claros rutinas y rituales que se repitieron, ¿no es cierto?, tradicionalmente en la escuela. Y lo que agrega mucho este texto es el efecto que produjo en la persona que escribe en su lugar de alumna, ¿no? Que cuando se analizan prácticas de enseñanza, se suele focalizar en lo que uno se planteó, lo que uno hizo, cómo lo llevó adelante, y pocas veces se analiza las resonancias que tuvo en aquellas a quienes iban dirigidas las propuestas, ¿no? Entonces me parece interesante acá, pero todas las rutinas, los rituales, bueno, tienen una interesante descripción, ¿no es cierto? Habría que
que sobre esa base vos sabes qué horizontes construir a futuro sobre esa base, ¿no es cierto? Y yo insisto en la importancia que tiene, como, a ver, ustedes llegan a este momento y tienen un largo recorrido por la escolarización, donde mucho de lo que critican quedó impregnado en las matrices que ustedes tienen, y cómo muchas veces en la inmediatez de las situaciones en la clase, uno, aunque teóricamente piense otra cosa, actualiza los modelos que uno teóricamente critica. Entonces, esa es la importancia de estar atentos, de estar alertas, de tener un registro cuidado, de ser reflexivos, de volver sobre la experiencia. Y también lo que yo suelo decirse, cuando uno, para decirlo en un lenguaje no académico, se manda un metidón de pata, pero así, un metidón de pata, y se da cuenta después, cuando ya la clase pasó, no se trata de hacerse el harakiri. Lo que uno tiene que hacer es objetivar, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué uno actuó de una manera que entró en contradicción con las propias perspectivas teóricas, y volver a la clase siguiente y replantear incluso sin ningún problema? Eso nunca resta autoridad a un docente, al contrario. Un docente que es capaz de mostrar frente a sus alumnos que puede mirar críticamente su propia actuación, gana en autorización frente a sus alumnos, ¿no? Que otro que nada, lo deja pasar, y mientras todos los alumnos están hablando del macanazo que se mandó. Entonces hay que ponerlo sobre la mesa, hay que trabajarlo y sacar provecho en términos de enseñanza, ¿no? Eso sería hacer trabajo metaanalítico. Pero bueno, eso exige una instancia de reflexión previa sobre la propia práctica. Ahí agrego a lo que dice Gloria, algo de lo que circula en las conversaciones, que también creo que es muy importante expresar, es, bueno, justamente vos, Gloria, tenés un texto sobre imágenes e imaginarios, ¿no? Vinculado a esto, lo que siente el practicante al momento que muchas veces van a observar los colegas la propia práctica del estudiante. Entonces, en este sentido, creo que ahí hay algo en lo cual hasta el momento no se ha abordado, inclusive en los registros de ellos y ellas, las sensaciones que hay alrededor, ¿no? En función de todas las miradas posibles, y cómo también, o sea, llevar adelante una práctica con eso, ¿no? Porque bueno, ahí hay un desafío enorme. Nosotros, en este sentido, proponemos en la formación un grupo asociado, el cual tiene el desafío de ir a brindar clase de educación física a un determinado ámbito, y allí hay en el rol observador estudiantes de segundo año, en el rol de practicante estudiantes de tercero, hay un coordinador, que son justamente, bueno, en este caso, el estudiante de cuarto año, que también da sus prácticas en secundaria, ¿no? Entonces ahí hay todo un desafío muy interesante, y creo que ahí también hace falta volver la mirada y también apelar a esos registros vinculados justamente a esto que sucede, esto que nos pasa, esto que les pasó o nos pasó en la propia práctica, no solo con estudiantes, sino también a quien se dirige la propia práctica, y sumado a esto, les o las profesores que están presentes observando en ese momento, ¿no? Y llevado a esto, cómo se planifica una clase de educación física y lo que pasa posteriormente. O sea, cómo se discute, cómo se problematiza, cómo se reflexiona en función de aquello que ocurrió en ese momento, ¿no? Creo que ahí, bueno, hay para hacer un aporte interesante. Kevin, yo quiero decir, por lo que veo por ahí cierta reticencia, el trabajo de escritura no es sencillo, así que yo entiendo que cueste, que se sientan inhibidos, no es sencillo, y para colmo, ¿no? Por lo que, bueno, César aclaraba bien, en el campo de la educación física parecía
que la escritura no era necesaria. Justamente cuando alguien decía, yo tengo, es como si se dijera erróneamente, no, yo con las matemáticas, con las duras no tengo nada que ver, me voy a estudiar algo en sociales. Bueno, en educación física yo no la voy con este tipo de cosas, yo soy de la acción, de la práctica. Bueno, hay representaciones que circulan en el imaginario colectivo y bueno, entonces están presentes. Pero lo que quiero decir, la escritura no es sencilla y se desestima la dificultad que tiene. ¿Por qué? ¿Saben, entre otras cosas, por qué? Porque cuando uno intercambia oralmente, las palabras se las lleva el viento. Uno puede corregir y decir, no, yo no dije eso, no, lo sacaste de contexto, estuvo en otro. Pero cuando está escrito, no hay vuelta que darle. Lo que se dice, el escrito es perenne, queda, ahí queda, lo escribí. No solo que queda fijo, que no puedo decir, no, fue mal interpretado, retratarme, pues aquí está, sino que además sale de mis manos y cobra vida propia. Pasa a manos de otros que lo interpretan desde distintas perspectivas. Entonces, el escrito es complejo. Voy invitando a decir, a hacer guión, yo le llamo guiones ¿no? Entonces yo por eso digo, hacer como guiones en borrador que uno va, es como si un investigador va llevando un cuaderno de campo. A ver, en investigación sobre el cuaderno de campo donde uno registra notas, después uno lo retoma, lo emprolija, busca una escritura más rigurosa, más cuidada, ¿sí? En fin. ¿Está Kevin por ahí? Sí, ahí regresé, disculpen, se me había cortado internet. Ahí estoy. Bueno. Bueno, en este sentido, la última parte no la pude escuchar, Gloria, recién retorné. Creo que estaba hablando... Lo difícil que es la escritura, lo difícil que es la escritura. Y bueno, no, pero a lo mejor lo querías para el final, algo que yo le sugeriría con respecto a la escritura del trabajo final, pero lo digo después. A ver, ¿qué proponías, Kevin? No, justamente eso, llegar al cierre y justamente proponerles a los estudiantes si quieren realizar alguna pregunta con respecto a lo conversado y después compartir las sensaciones y bueno, lo que vos nos sugieras con respecto a la escritura del trabajo final. Así que bueno, creo que ahí Luciano levantó la mano, es momento para que puedan justamente socializar. Y ahí menciono por ahí, me quedé pensando en lo que mencionaba Gloria al principio de la mirada en el horizonte, ¿no? Que también tenemos que tener la mirada para desandar la huella, entonces estamos permanentemente mirando hacia atrás, hacia adelante, y a su vez somos mirados también por otros, porque nosotros somos estudiantes, futuros docentes que estamos siendo mirados, y tenemos ese deseo de ser docentes, por el que somos mirados también, y en este sentido me parece importante retomar a Eduardo Galeano, quien habla de tener la mirada puesta en el microscopio y en el telescopio, para mirar tanto lo macro como lo micro, y cómo juegan en nosotros eso a la hora de escribirnos también, porque muchas veces cuesta un poco salirse de esa mirada telescópico-microscópica para poder escribir, y se confunde a veces el horizonte con desandar la huella, y cómo nos tensionamos en ese juego de miradas. Es un poco lo que siento yo, lo que me pasa al escribir.
Bueno, muy interesante reflexión. Muy buena. En este sentido también, Gloria, comentarte que no ha sido sencillo, e inclusive hemos venido conversando con los estudiantes acerca de la mirada evaluativa en el proceso de escritura, porque justamente el trabajo final implica que ellos a veces están pensando, bueno, ¿cómo me va a evaluar el profe? ¿Tengo que escribir esto? ¿No lo tengo que escribir? Entonces también eso implica un camino que hemos venido recorriendo, donde yo en conjunto con los estudiantes voy escribiendo, vamos haciendo preguntas, vamos apreciando justamente lo que venimos construyendo, ¿no? Invitarnos a pensar, a reflexionar, y eso también ha sido un desafío, ¿no? Porque que el estudiante comprenda que el trabajo final en sí es para cada uno de ellos y justamente tiene que ver con invitarse a pensar permanentemente, ¿no? Y bueno, después, por supuesto, ese trabajo tiene una aprobación, pero no tenemos la mirada puesta en la aprobación o en lo que debe estar, todo lo contrario, sino lo que podemos develar y cuál puede ser la mayor riqueza que le podemos sacar en función de lo que hemos venido produciendo, ¿no? Entonces, bueno, esto también creo que va de la mano con lo que expresa Luciano, y hemos tenido, bueno, un desafío muy, muy importante por delante, que ha comenzado cuando empezamos a realizar la introducción al trabajo final, donde, bueno, también nos propusimos producir para cada uno, pero también para el grupo en sí, y tener una experiencia de formación con respecto a la escritura del trabajo final. Así que bueno, creo que ahí hay... Claro, Kevin, yo justamente pensaba, vos me decías con respecto al trabajo final, que justamente creo que es central desprenderse de una mirada evaluativa, pero en el sentido de que uno es sometido a un tribunal que emite un juicio así contundente sobre la propia producción. Yo estoy convencida que el análisis de los procesos de la práctica tiene sentido si uno se lo plantea en términos de volver a pensar las prácticas. Miren lo que estoy diciendo, volver a pensarlas a las prácticas. ¿Para qué? Para construir conocimientos. A ver, sobre la educación física se puede haber escrito mucho, desarrollado mucha teoría, ya en los últimos años. César decía eso hasta los 90, bueno, de los 90 aquí no sé todo lo que se habrá generado, no lo conozco. Eso, tengo 2 tesis en mano que son del campo de la educación física que tengo que valorar, pero lo que me voy a enterar, qué lástima, tendría que haber sido antes. Pero lo que quiero decir es que hoy, cuando se piensa en la docencia, la definición que se hace del ser docente, se dice, el docente el profesorado es un profesorado orientado a la indagación. ¿Qué quiere decir orientado a la indagación? Que tiene que ser estudioso de sus enseñanzas, que hay que estudiar, hay que volver sobre las propias enseñanzas, estudiarlas, y que uno, bueno, el profesor tiene que poder sobre esa base articular teoría y práctica y darle sentido al qué, al por qué, al cómo, al para qué de lo que enseña, ¿no es cierto? Y de los efectos que producen otros. Pero si eso no se produce, digo, en ese punto no hay nadie que pueda escribir sobre la experiencia concreta que cada uno tiene. La docencia justamente da la posibilidad de una inventiva, que es sobre esa experiencia en términos casuísticos, locales, singular. Nadie puede decir lo que cada uno puede decir. El problema es cómo potenciar y darle la mayor fuerza a esa experiencia, ¿no es cierto? Pero eso no está escrito en ningún lado. Es decir, hay que decir, bueno, ustedes van a en ese escrito producir saber sobre su experiencia que puede dar lugar a una base para otras experiencias en algunos aspectos, no en su totalidad. Es decir, de lo que se trata es de no pensar en términos de ser evaluados, sino de que uno está
convocándose en esto de volver a pensar la propia práctica, ¿no? Y, sin ningún temor al planteo autocrítico necesario en eso. Yo les comenté en un momento, digo, cuando estaba medio cansado con el abuso del concepto de reflexión, que lo sentía vaciado de sentido, porque había un texto muy difundido en pedagogía que planteaba ¿por qué insistir tanto en la reflexión si los docentes son reflexivos por naturaleza? Entonces Castoriadis dice, nadie es reflexivo por naturaleza. O sea, no nos viene dado en el ADN ser reflexivos. Se es reflexivo por posición, y esa posición hay que construirla. Y no es sencillo construirla, y por eso no es sencilla la escritura, porque la escritura está movilizando permanentemente procesos reflexivos. Y los procesos reflexivos, ¿saben qué implica? Que uno, en algunos casos, asuma que se tiene que poner en oposición a uno mismo, que tiene que admitir que hay aspectos de uno que no le satisfacen, que no le gustan, que tendrían que ir por otro lado, que quisiera cambiarlo. Y bueno, imaginar algunas posibles alternativas, o no, abrir preguntas, simplemente con respecto a la necesidad de nuevos caminos, ¿no? Eso es más o menos como mirarse en espejo. Cuando uno se mira en un espejo, no siempre la imagen que uno ve es la que uno le gustaría ver, ¿no es cierto? Esto, bueno, a ver qué me devuelve la camarita, o qué me... En fin, creo que hay que las instituciones exigen, yo en los posgrados también tengo que asignar una calificación incluso cuantitativa, pero lo central que la gente espera no es el número que yo coloco, sino que yo hago comentarios, divido en dos cosas, hago comentarios y hago observaciones. Los comentarios son para justificar por qué pongo la calificación que pongo, el número. Entonces, ahí estoy dialogando con la persona a la que le devuelvo. Pero también hago observaciones en el sentido de tomar, a ver, la situación como una situación de aprendizaje. Creo que cada escrito puede dar lugar a observaciones también sobre cuestiones que hay que seguir pensando, seguir profundizando. Estaba por decir que en realidad, Kevin, yo me puse a trabajar sobre la escritura porque vos me pediste esto. Para mí es mucho más importante que la escritura misma el proceso de análisis que se va haciendo. Por eso yo generé un dispositivo analizador de las prácticas. Cómo se va llevando adelante el proceso de análisis, cómo se van construyendo algunas síntesis parciales, y eso después, a modo de guiones que se integrarán para constituir el texto final, ¿cierto? Que dé cuenta, final hasta cierto punto, ¿no es cierto? Por eso siempre digo con un cierre que no cierre. Sí, nosotros en este sentido, Gloria, el trabajo final también, bueno, yo te compartí cuál es nuestra idea, cuál es nuestra propuesta, y creo que es muy importante esto también, ¿no? Justamente llegando a la parte del cierre abierto.
¿no? ¿Qué nuevas preguntas nos podemos hacer en función de lo que el estudiante, en este caso, va escribiendo, pero también pensando en lo que viene, o sea, retomando un poco la palabra horizonte, también la escritura para la docencia, ¿no? Y esto es importante, bueno, vos decías, establecer guiones, escribir en un cuaderno, llevar un registro, es decir, que escribir, darse tiempo a la escritura, o sea, no solamente la escritura en educación física para escribir el trabajo final, sino la escritura para la docencia y para la revisión de las propias prácticas en función de lo que uno propone enseñar, ¿no? Y en esto creo que, bueno, la experiencia de que la escritura permite dar cuenta de muchas cosas y a partir de eso mismo la reflexión, ¿no? Qué importancia tiene, sobre todo también pensando en que esa propuesta va dirigida a alguien, ¿no? Entonces, bueno, ahí es muy importante tratar de sostener la escritura como una herramienta muy importante para la formación continua también, ¿no? Y para volver la mirada sobre uno mismo y sobre las prácticas de la enseñanza que justamente requieren y ameritan siempre ponerse en diálogo. Entonces, bueno, yo creo que justamente la conversación de hoy también invita a pensarnos. Para mí ha sido una conversación muy rica, productiva, y sobre todo en seguir pensando en la formación continua de los estudiantes. Han pasado por un momento de la práctica, también Gloria, el año pasado, que justamente no pudieron, digamos, desarrollar sus prácticas o proponerlas por el contexto de pandemia, entonces ha sido todo de manera virtual, y que también ahí hay una riqueza muy importante para poner sobre la mesa mediante la escritura, ¿no? De que por más no sea, que no haya sido esa práctica en el campo, como desearíamos siempre, en esa práctica también a través de la virtualidad hay muchos saberes que a partir de la escritura se pueden develar y que a pesar de que sea una práctica diferente, entre comillas, no deja de ser una práctica de educación física, ¿no? Entonces ahí también yo creo que ameritaría poner la mirada. Fíjate, Kevin, una de las experiencias que tuve que fue muy rica en mesas de trabajo con profesores de práctica, que el año pasado en provincia de Buenos Aires estaban preocupadísimos con respecto a qué hacer en las unidades de práctica cuando no podían llevar a territorio a los estudiantes. Y entonces, miren el valor que tienen las escrituras. Nosotros decíamos, tomar textos elaborados por alumnos de años anteriores fueron la base. No saben qué experiencias riquísimas hicieron analizando descripciones de instituciones del conurbano bonaerense en las que se suponían que tenían que practicar, realizadas por alumnos de años previos, ¿no? Con distintas dimensiones y características. Análisis de clases producidas por compañeros de años anteriores, o sea, la utilización del propio saber, de la propia escritura de los alumnos. En ese sentido es súper importante interactuar con otros, ¿no? Es decir, en la escritura, estos guiones borrador, mostrarlos, verlos, compartirlos. En fin. Yo les voy a decir algo. Desde el año pasado, este año, estoy trabajando mucho. Ustedes que trabajan con el cuerpo, les invito a trabajar con los rostros. Con los rostros. Yo estoy trabajando mucho en la virtualidad con los rostros. Entonces ustedes no se imaginan el efecto que produce a alguien que está en el lugar de enseñanza, que se encuentra con una colega dice los raviolitos o las camaritas que se prenden, que se apagan, pero de todos modos, con las que haya, aunque sean pocas, ¿ustedes me creen si yo les digo que yo voy teniendo algún nivel de devolución? Algún nivel de devolución, porque hay gestualidades impresionantes que yo voy aprendiendo a decodificar en la pantalla,
como lo hacía en la clase. Por ahí discutíamos porque la gente dice, claro, como no está de cuerpo presente. Digo, ¿cuántos alumnos en la presencialidad se supone que están de cuerpo presente, pero están en cualquier lado y no están en la clase? Es así, no están en la clase, están sentados en una silla, en una mesa, qué sé yo, pero la cabeza está en cualquier lado. Entonces, la presencialidad no garantiza absolutamente todo. Entonces, yo les invito, porque además tengo unas colegas jóvenes, fueron alumnas, hoy son amigas, que tienen doble formación, son profesoras en la Facultad de Educación Física y están trabajando el tema del rostro como parte de la corporeidad, ¿no es cierto? Porque bueno, ellas comenzaron a trabajarlo con esta incertidumbre que decíamos, bueno, ¿se acuerdan? Al principio pensábamos que la pandemia era unos meses y se acababa, y resultó que nos pasamos todo el año pasado, y encima cuando este año pensábamos que volvíamos a la presencialidad, hubo que seguir con la virtualidad. Entonces, están surgiendo temas súper interesantes de gente que está haciendo clases en el campo de ustedes en la virtualidad. Acá hay gente súper destacada, bueno, ustedes lo deben recontra saber, ¿no es cierto? Se está haciendo yoga, se está haciendo clases de, qué sé yo, cantidades de cuestiones desde la virtualidad, y se están produciendo, qué sé yo, hay giros impresionantes en la enseñanza de las disciplinas más diversas, a partir de que yo creo que algunas cuestiones no hay que abandonarlas, porque pueden ser valiosas, ¿no es cierto?, para complementar la presencialidad, si es que el año que viene vamos de lleno a la presencialidad, como pareciera, ojalá. Pero, bueno, lo que quiero decir es que ya voy pudiendo decodificar algunas cosas que dicen los rostros, hasta los que están duros, como que no dicen nada. Hay un autor que dice, tanto hablamos del constructivismo, y a alguien se le ocurrió que en una clase existe el silencio pensante. Silencio pensante, es decir, el alumno que está calladito, mudo toda la clase, está también pensando, está también poniendo en juego las cuestiones que tienen que ver con la clase, ¿no es cierto? Bueno, también ustedes pueden sorprenderse que ese que nunca hizo nada, nunca movió ni un dedo, y de pronto hace una mostración de algo en el campo de ustedes que los deja fritos, o sea, poner también un poco bajo sospecha los juicios que nosotros vamos construyendo sobre lo que pasa con los... Esos dos que están conversando andan en otra cosa. Andan en otra cosa, es decir, tener cuidado con los juicios de valor que uno emite, ¿no es cierto?, a partir de lo que se ve a simple vista, porque podemos equivocarnos. Bueno, Kevin, no sé, me parece que están cansados. Sí, inclusive, bueno, algunos tienen ahora Pero Gloria, proyectos. Lo que observé de cada raviolito, muchas cosas. Alguien pone, nos deja con la intriga. De todo. Desde una compañera de ustedes con el gato que paseaba de un lado para otro, pero que nada me habilita a mí a decir qué chanfle, esta que piensa de la clase, porque a lo mejor el gato es su compañero cotidiano y ella tiene el mate pensando en la clase. A mí nada me habilita a decir que porque el gato paseaba sobre su falda no estaba... Bueno, había sonrisas, había algunas caras de nada, pero yo aprendí eso, mire,
posgrado en La Plata, tenía como 70, ¿saben lo que es tener profesionales economistas, abogados, enfermeros, todos juntos, enfermeros, médicos, arquitectos, ingenieros, agrónomos, la profesión que se les ocurra a todos? Y entonces tener gente que va atrás, como uno siempre dice en las salas de clase, los que se van atrás, ¿no es cierto? Como que los que están adelante son los alumnos top, y los que se van atrás son los que prefieren no ser vistos, ¿no? Y entonces tener esos grupos atrás, y de pronto cuando uno prácticamente está terminando la clase, levanta mano una de esas, una colega, ¿no? Jovencita, que uno le veía cara de nada, y se manda un speech que hace una síntesis de todo lo que trabajé en la clase, y yo hubiera dicho que esa estaba en la luna de Baviera, ¿me entienden? Entonces, bueno, esto, yo digo, hay dos cosas fundamentales cuando se va a enseñar. Una, hay que abrir los registros. No, que no sea un registro que juzga, que le va, porque no se pone nota solo cuando llegó la hora de poner nota. Se está como emitiendo juicios de valor permanentemente sobre conversación, el diálogo. Hoy la clase se entiende en ese sentido, en la materia que sea, no importa en cuál, ¿no es cierto? Ese es un aspecto. Y el otro aspecto, dejar de pensar ya la enseñanza solo con lo que fueron las categorías de agenda clásica, que es la otra cosa en la que yo trabajo mucho. Es decir, agenda clásica es objetivos, contenidos, actividades, recursos, procedimientos de evaluación, no espacio. Miren ustedes, hay que pensar tiempo, hay que pensar agrupamientos, hay que pensar interacciones, hay que pensar las relaciones saber-poder, hay que pensar disciplina, hay que pensar reglas de juego. Una de las cosas, conversamos en un sincrónico los otros días con profesores, con esto de que es que se me vuelve terriblemente difícil porque los alumnos ni prenden la pantalla. Entonces decía un profesor, me siento solo hablando a la pantalla y no veo, no sé con qué alumnos estoy trabajando. Y entonces yo misma me di cuenta que no elaboramos un contrato pedagógico nuevo para trabajar en la virtualidad. Contrato pedagógico quiere decir reglas de juego, como si fueran el deporte. Hay que hacer explícitas las reglas de juego. Y si uno, miren lo que voy a decir, si uno tiene que pasar varias clases intercambiando con los alumnos para establecer cuáles van a ser las reglas de juego. ¿Por qué es importante prender pantalla? Porque si no se puede prender, explicar, avisar por qué se apaga, entrar por el chat, en fin, trabajar el tiempo que sea necesario, las reglas de juego sobre las cuales se va a trabajar. Bueno, tengo miedo, creo que ya me puedo estar excediendo. No sé qué decís. Bueno, sí, vamos a ir cerrando, estudiantes, Gloria, César. Ha sido un momento muy grato. Vamos a seguir conversando, porque la conversación nos invita a hacernos preguntas, y bueno, tenemos clases que nos permiten seguir retrabajando con lo que hemos venido escribiendo y lo que hemos estado conversando también hoy. Así que bueno, agradecerles a todas, todos y todes, sobre todo Gloria, bueno, el tiempo que has dedicado para entrar en conversación con nuestra clase de hoy, y por invitarnos a pensar en nuestro trabajo final, pero sobre todo también en las prácticas de la enseñanza. Así que bueno, ha sido un momento muy lindo.
Y bueno, esperamos que los estudiantes también, el punto de partida de la siguiente clase sean preguntas en función de lo que hemos conversado hoy. Y agradecerte mucho, Gloria. Ha sido un placer y bueno, cariños grandes. Bueno, voy a decir una cosa provocativa. Bien. Que a vos te pudo venir bien, no sé, César es el compañero que César. trabaja con vos. Sí, Gloria. Sí, aquí estoy. Le voy a ser provocativa. No estoy tan segura, por lo que vi, que haya sido un placer para todos. No me contesten, porque no me interesa que me contesten. No estoy tan segura por algunos indicios y esperaban otra cosa. No estoy tan segura. Si fueran alumnos con los que trabajaría, que provócales, a ver qué digan. No fue para todos tan placentero. Se portaron civilizadamente, eso sí, muchas más cámaras abiertas que en cualquier otro caso. Claro, venían invitadas, pero lo hacen provocativamente porque creo que así hay que ir en las prácticas a fondo. No estoy segura. Yo en una clase siguiente, si yo fuera profe de ustedes, plantearía alguna actividad en la que saliera algo de lo que se trabajó hoy para ver si realmente fue fructífero, placentero, porque a veces somos tan civilizados, decimos lo que se espera. Pero problema en que Kevin les pase el mail porque interactúo mucho. Sí, genial, podemos interactuar. Y les han generado cuestiones diferentes. Por ejemplo, grupos de Scouts trabajan con el campo desde las iglesias. Lo peor es decir desde las iglesias tal cosa, no pontificar como en lo otro, porque hubo propuestas que en muchos casos desde las escuelas, donde se supone que había formación, pero bueno. Gracias, Gloria. Un placer. No, para nada. Bueno, les saludo, y si alguien tiene interés en dialogar algo a través de Kevin, podemos hacerlo. Éxitos con el trabajo final. Muchas gracias, Gloria. Muchas gracias, Gloria. Gracias, Gloria. Gracias, Gloria, y que tengan una buena noche. Buenas noches. Hasta luego. No piensen en la calificación, piensen en lo que tienen ganas de decir. No piensen en la calificación, porque ahí no sale nada, sino en lo que tienen ganas de expresar, en lo que tienen ganas de decir, ¿sí? Y en que están volviendo a pensar. Bueno. Chao, buenas. Ahí volví, César. No problema, Kevin. Está grabando todavía, Kevin. Ah, bueno, ahí salgo.